Gracias, buenas noches. Bueno, mi nombre es Leoncio Mendoza, soy de San Vicente de Chucurí, soy el hijo de Teodoro y Carmen y nací ayer 70 años. Tal vez soy el más veterano de todos los que están acá y soy de una familia humilde. Tuve la oportunidad de estudiar en mi primaria, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Bucaramanga, Aracataca, Barranca. Siempre he sido mal estudiante, pero logré pasar al bachillerato al Colegio de Santander, donde me gradué en medio de 280 bachilleres. Perdónenme lo que le voy a decir, no es por vanidad ni mucho menos. Fui considerado el peor estudiante del Colegio Santander, pero como la idea de los padres es que sus hijos sean superiores, preciso mi hijo salió peor estudiante que yo, estuvo como en 30 colegios, casi de todos lo echaban, pero también me siento muy orgulloso de eso y de lo que es él hoy en día. Mi vida en Aracataca y en todo este tipo de cosas le da a uno una magia especial. Logré, por fortuna, casarme con una mujer extraordinaria hace 40 y pico de años. Nos tocó casarnos escondidos porque no teníamos para comprar una gaseosa y darle a algún invitado. Un cuñado me dio la oportunidad de ir a trabajar a la finca de él como un administrador, me pagaba 2.000 pesos mensuales y me daba el alojamiento y la comida. Y estando allá, ese cuñado, Ángel, llegó con una patilla gigante, de esas que le habían traído de contrabando de Venezuela, y quedé impresionado por el tamaño de la patilla, por el sabor, cuando eso eran unas patillitas pequeñas, insípidas y medio blancas que se producían aquí en Colombia. Y entonces fue tanta el entusiasmo con esa patilla que yo hice una pequeña siembra y veía que esa patilla pesaba más de una arroba, que el cultivo de esas patillas, porque yo hice la siembra, producían más o menos 5, 8, 10 arrobas cada mata, que esas plantitas las sembrábamos 2 por 2 y producían más o menos 2.500 plantas por hectárea, y yo empecé a multiplicar 100 pesos el arroba, multiplicado por tantas arrobas, multiplicado por 2.500, me da muchísima plata. Estamos hablando de mucha en ese entonces. Y yo fui donde mi cuñado y le dije, mire lo que está pasando con estas patillas, y se las mostré lo que había cultivado, y le dije, esto puede producir X cantidad de plata, que era mucha. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Si eso fuera verdad, ya otros lo hubieran hecho. Sin embargo, yo no le creía lo que él me dijo y seguí insistiendo, y entonces fui a la Caja Agraria a ver si me prestaban una plata para sembrar esas patillas. Hasta ese entonces prestaban, pero cambiaron y solamente le prestaban el dinero ya no a los campesinos, sino a los profesionales agrónomos o veterinarios. Entonces me fui donde un vecino a ver si me vendía un pedacito de tierra de 3 hectáreas y me dijo que sí, que me daba facilidad. Yo ya tenía 10.000 pesos guardados y me daba facilidad de pago. Sin embargo, yo tenía mis dudas con relación a si era verdad tanta dicha con la patilla. Entonces llegó un cuñado mío y que él era ingeniero y manejaba la regla de cálculo cuando no había calculadoras, y entonces le comenté y entonces le expliqué cómo era el sistema, cuánto producían. Yo ya había ido a Palmira en el Valle a hablar con el autor de un libro que hablaba sobre la patilla, a ver si era cierto. Bueno, y entonces cuando mi concuñado vio los resultados económicos que producía, dijo, esto es una berraquera, hagámosle. ¿Y cuál es el problema? Dijo, no, es que me están vendiendo una finquita pequeña de 3 hectáreas, me dan facilidad, pero me da miedo endeudarme, que yo no pueda pagarla con la patilla. Dijo, no, vamos a hacer una cosa, vamos a comprarle la finca a ese señor. La finca era más de 100 hectáreas y montemos una empresa grande de patilla. Y entonces nos fuimos a hablar con Benjamín Quintero, que era el dueño de la finca, y nos dijo, bueno, ¿para qué es? Le conté yo para qué era el proyecto. Me dijo, no, hagámoslo los 3. Y estando en eso llegó mi cuñado, el que me había dicho que era imposible que eso produjera si no lo había hecho alguien antes. Y entonces nos dijo, están vendiendo Las Vegas. Las Vegas era la mejor hacienda de toda la región. Y entonces la están vendiendo, vamos y la compramos y sembramos la patilla allá.
ya empezó a creer porque los otros estaban creyendo. Y entonces fuimos y negociamos la finca, 750.000 pesos. Y yo entré como socio industrial y era el dueño de la tercera parte de la hacienda Las Vegas en ese entonces. Más o menos empezamos, hice mis semillero de papaya, porque era pastilla y papaya, y cuando, esperando que viniera un tractor a ararnos el terreno, que no llegó, y entonces más o menos al mes de tener la finca, Ángel llegó y empezó con unos obreros a sembrar mata de papaya, a limpiar. Entonces yo le dije, Ángel, pero si somos 3, usted no me ha dicho nada a mí de que vaya a traer gente. Y entonces me dijo, no, es que a mí yo lo hago así, si les interesa, bien, si no, cómprenme o yo les compro la finca. Y entonces a mí ya me preocupó, llamé a Gerardo y le dije, Gerardo, se presentó este problema. Entonces dijo, comprémosle. Y entonces le compramos entre comillas, yo no tenía un peso, pero sin embargo quedé como dueño de la mitad de la finca, la mitad de la hacienda de Las Vegas. Y entonces, estando en eso, me llama Gerardo, me dice, me quebré. Él era ingeniero, estaba haciendo el oleoducto de Ayacucho Barranca y se quebró. Dijo, me toca vender la finca. Dije, pero si usted la vende, yo no gano nada o yo pierdo todo ese tiempo. Dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me vende la finca a mí? Y yo trato de venderla, a ver si me gano unos pesos de cambio. Y entonces salió un negocio por una panadería, como parte de pago. Y entonces me vine para la panadería. Yo no sabía nada de panadería, no sabía la diferencia entre una mestiza y cualquier pan de esos. Y entonces, sin embargo, compré la panadería muy grande, tenía 30 empleados y empezamos el desarrollo de la panadería, un negocio nuevo para mí. Pero estando en eso, llegó un embargo. Y entonces llamé a Efraín y le dije, oiga, Efraín, llegó un embargo. Y dijo, uy, qué pena, es que yo no me acordaba de esa deuda. Entonces, si quiere, páguele, me entrega la panadería, la finca con una hipoteca. Listo. Y estando en eso, llegó otro embargo y el mismo cuento. Y fuimos a averiguar y había 30 embargos. Y entonces yo preocupado porque me iba a quedar, hemos dicho, no solamente sin la finca y sin el panadería y nada, endeudado con Gerardo. Y estando en eso, nos fuimos a hablar con Efraín y dijo, mira, que una cosa, las deudas fumaban más de lo que valía la panadería. Si quiere, encárguese de pagar las deudas, yo le entrego la finca y usted se queda con la panadería. Haga unas vueltas con cada uno, que me firmen un pasisalvo y usted se encarga con las deudas. Entonces yo fui a hablar con cada uno, le decía, mire, esta es una de tantas deudas que tiene Efraín, si quieren, yo me encargo de la deuda. Dijo, sí, claro, pero déjemela por la mitad. Entonces me la dejaban por la mitad y pagando, digamos, 50.000 pesos semanales, o 5.000 tal vez. Bueno, y entonces fui pagando las deudas y me quedé con la hacienda de Las Vegas como dueño y con la panadería, pero endeudado hasta el alma. Entonces a un familiar le vendí la panadería y me quedé como dueño de la hacienda Las Vegas. En una forma ahí como extraña, pero llegué a ser el dueño de Las Vegas. Cuando estábamos en Las Vegas y antes de venderla, yo estaba recién casado cuando compramos la finca. Y en la finca había un lago como de 2 manzanas, el lago lleno de pescados. Yo lo pasaba ahí remando y pescando con una botellita de vino con mi esposa. El lago lleno de pescado, los pescados llenos de fósforo y yo en luna de miel. Eso era un paraíso, realmente era un paraíso. Y entonces, pero teníamos el problema que el fin de semana llegaban los amigos y familiares a saludarnos, pasábamos por aquí y veníamos a saludarlo, le traímos esta botellita de aguardiente o unos paquetes de cigarrillos o algo, pero ese aguardiente no alcanzaba para la primera ronda. Y entonces saqué la reserva que tenía, mandé a la tienda a comprar más y ya borrachos no podía decirle que se viniera por una carretera tan mala y tener una casa que tiene 1.000 metros cuadrados de grande, que tenía 12 piezas y entonces yo no le podría decir que se fueran. Entonces tocaba dejar los alojamientos ahí y al otro día preparar desayunos y todo. Y se iban, si yo los atendía bien, volvían a los 15 días, ¿sí? Y entonces, mire, es que vengo con el doctor Eduardo Pilonieta, que él es un gran amigo, es un abogado prestigioso en la parte laboral y le puede ayudar mañana. Entonces uno sabía que lo estaban manipulando.
pero si yo no lo atendía a ese amigo con su invitado, entonces era un enemigo, que es un desgraciado, que no es capaz de tacaño y que no es capaz de ni siquiera un alojamiento o una comida. Bueno, en ese matipongo fue cuando cambiamos la panadería, pero al volver a la finca volvieron los amigos, volvieron los panaderos, volvieron mucha gente. Y entonces, estando en eso, el señor que había quedado con la finca había secado el lago para sacar los pescados, había tumbado para vender la teja, un establo para 46 reses en estabulación. Yo tenía galpones para 8.000 gallinas, y ya vendido los comedores, los bebés, todo. Hemos dicho, pero llegué y había un potrero de 3 árboles de naranjo Washington, completamente abandonados, pajarito por encima, una parásita que le salva los árboles, enmontado y lleno de garrapatas, era terrible. Y llegó uno de los amigos nuevos que llegaban a la finca, me dijo, oiga, ¿cómo tiene usted abandonado esa finca, esos árboles frutales, por qué no los manda a arreglar? Y yo le conté que esos árboles eran tan viejos, yo había sido scout y tenía cierto sentido ecológico, que no podía tumbar los árboles, pero no justificaba mandarlos a arreglar, porque era más lo que valía que la producción. Entonces le dije, pero si quiere alguna cosa, escoja cualquier árbol de esos, arréglelo, abónelo, pódrelo, y coja las frutas de ese árbol. Y se fue feliz con su familia, le hizo un plateo alrededor del árbol, recogió las frutas del árbol, lo limpió, lo regó con un saco, y quitó una costra que le sale a los árboles viejos, y cogió casi un bulto de naranjas, y se fue feliz porque había salvado un árbol, se fue feliz porque había integrado a su familia alrededor del árbol, porque no había sido carga para mí, y porque se había recogido casi un bulto de naranjas. Y se vino, y entonces yo pensé que yo necesitaba solucionar el problema de los árboles, pero sobre todo seleccionar a los amigos que iban a la finca. Y entonces yo decidí arrendar los árboles. Entonces, para que usted pudiera tener un árbol, o sea, cada persona mayor de 18 años tenía que ser, o sea, el matrimonio eran 2 árboles, más los hijos. Y entonces empezamos a arrendar los árboles a 1.000 pesos el semestre. Y yo tenía ilusionada a mi mujer que nos íbamos a volver millonarios, porque si arrendamos 1.000 árboles a 1.000 pesos, era 1.000.000 de pesos, y eso era muchísima plata con eso. Y entonces empezamos y arrendamos 10 árboles esta semana, 5 al otro, pero eso se nos iba convirtiendo en plata de bolsillo. Eso fue en octubre que empezamos ese desarrollo. Y la Semana Santa siguiente, cuando no teníamos teléfono, el compromiso de la persona que tomaba el árbol en arriendo era que podía llevar la carpa y acampar en una zona de camping. Pero llegó todo el mundo en esa Semana Santa a quedarse en la casona. Si quedaba en la casona pagaba un derecho, pero no teníamos ni cobijas, ni colchones, ni sábanas, nada para atender a tanta gente, ni ollas, ni comida para venderles, porque pues nosotros pensábamos que iban por ahí de fin de semana y todo. Y entonces, ¿qué problema? Y mi mujer me llama y me dice, ya no quiero ser millonaria con ese negocio, cerremos esto, ya no más. Y entonces, ¿sabe qué? Donde manda capitán, no manda marinero. Y entonces reuní a las personas que estaban ahí, que eran casi todas, y le dije, me da mucha pena, pero el que manda, manda, y entonces, aunque mande mal, y dijo que ya no, que no más. Y entonces, pensando en eso, la gente me decía, pero si esto es un éxito, el problema es que viene mucha gente. Pues se soluciona que unas cabañas. Dijo, es que yo he estado muy endeudado y no quiero volverme a endeudar más. Y entonces pensé, cuando yo empecé a arrendar los árboles, se creó el primer club vacacional en Colombia. No había clubes vacacionales en Colombia, los demás eran clubes de comercio, el campestre, todos clubes de dedito parado. Y no ese tipo de club, todo de informal y campestre. Y entonces pensé yo, cuando le dije a las personas que yo tenía un potrero y que lo podía dividir, y entonces los ofrecía a ellos, lotes de 2.000 metros, para que cada uno construyera su casa, y si quería me lo daba en mi administración y yo se los arrendaba a otras personas. Y dijeron que sí, y se creó la primera parcelación que se hizo en Colombia, turística. Antiguamente estaba prohibido, o en ese momento, vender menos de 3 hectáreas. Era lo mínimo que el gobierno permitía. Y entonces, para yo solucionar eso, yo cogí el terreno y se lo vendí a mucha gente en una sola escritura, a Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto, José, María, todos, y ahí se hizo una comunidad. Y en la misma escritura se disolvía la comunidad, y entonces a cada uno le quedaba el derecho de participación de la ESA, pero fue el primer
parcelación. Posteriormente, la gente llegaba y mi pobre mujer y una empleada que teníamos no dábamos abasto para atender a la gente, entonces decidimos poner una parrilla, sacar una ollada de carne con yuca y papa y cada uno iba y asaba la carne y pagaba un derecho. Fue el primer todo incluido en Colombia. Y entonces la gente iba, inclusive me acuerdo mucho de un señor serrano que tenía una ferretería por ahí en la carrera 17, uno gordo, alto, que llegaba con la familia, también gordos y altos, y además de lo que comían se la llevaban para el carro un poco para la avenida. Ese es santanderiano, ¿ves? Entonces, se empezó a crecer el negocio. Y estábamos en eso, ¿ves?, cuando nos llegó la guerrilla. Y entonces, primero, antes de llegar propiamente, un empleado llegó y dijo, y ahí está la guerrilla allá afuera, que quieren hablar con usted. Entonces yo me fui, inclusive mi mujer dijo, no, espere, yo lo acompaño. Y nos fuimos. Cuando eso, yo era descalzo, siempre caminaba descalzo allá en la finca. Y nos fuimos a buscar a la gente, y no estaba, y volvimos. Pero de pronto el otro domingo, que había mucha gente, llegó la guerrilla, nos reunió y nos echó una carreta muy barata. O sea, y yo me sentí mal porque era como si hubiera llevado unos artistas y hubieran salido falsos. Y entonces, porque lo que decían no tenía base, eran estupideces lo que estaban hablando. Eso era cuando Elisario Betancourt, que se hizo que salió un grupo, la UP. Entonces yo era de la UP diciéndole que hay que votar y que no sé qué más. Bueno, pero entonces dentro de la gente que había ahí, había gente muy importante y había gente del ejército y fueron y dijeron, llegó la guerrilla, hubo unos enfrentamientos, hubo varios muertos, y ahí cerquita de la finca, y Vanguardia, siempre ha sido muy generosa conmigo, me regaló una página completa que decía, la guerrilla de Las Vegas, tantos muertos, y entonces al otro domingo repitió, otra vez, y eso, rumpa abajo, volver a empezar de cero. O sea, yo me quedé en la finca, no me salía de la finca para que la gente supiera que no estaba abandonando el barco. Y entonces, esperando a ver qué pasaba, de pronto, como yo había vendido algunas parcelas y la gente había construido, entonces como ya tenían intereses económicos, empezaron a ir. Y entonces se volvió a organizar. Pero yo también quería hacerles como una taberna para los socios que no teníamos, un barcito o algo, cuando eso estaban de moda las discotecas, las whiskerías. Y a mí me parece que una whiskería en una casa que fue posada de arriería, en la época de los arrieros, que tiene 290 años, no sería bueno. Pero había una casita que desocuparon los vivientes, muy bonita, pequeñita, de tapia pisada, esos de 70, 80, pero ellos cocinaban con leña y el techo era ahumado y las paredes también. Entonces yo supuse que ahí era donde llegaban los arrieros, bajaban las cargas de sus mulas, se tomaban sus guarapos y hablaban de las cuitas del viaje. Y entonces yo decía, este es el sitio, y voy a nombrar la guarapería, porque era donde se tomaba el guarapo, pero el guarapo da una nata, y para tomarlo pues toca soplarlo, y entonces si no tiene natas es muy insípido, pero si tiene muchas es picante. Entonces yo lo llamé guarapería 3 natas. Y entonces empezamos, quería inaugurarlo, o sea, yo me conseguí una rocola de mala muerte, en una cantina de mala muerte en Río Negro, y quería hacer una convocatoria, pues inaugurarlo con un grupo musical de música campesina, pero no sabía dónde se conseguían. Entonces hice una convocatoria por las emisoras populares al primer Festival Departamental de Música de Vereda, que posteriormente se convirtió en el Festival Nacional, con un éxito impresionante, para ir a la guarapería esa noche de inauguración o algo. Tenía todo el mundo que ir en alpargatas, pagaba un derecho que incluía desayuno, almuerzo, comida, o sea, todo, el trago, todo, era un todo incluido general. Fue una magia. En una casa de 200 y pico de años, en un festival de música de vereda con 18 grupos musicales de campesinos auténticos, oyendo no solamente la música, tomando guarapito y comida típica santanderiana, se creó la magia bastante grande. Y entonces, pensando en eso, fue que yo pensé que debería haber algo, y entonces organizamos el concurso departamental de trompo y coca. Entonces un poco de viejos gordos como yo, entonces íbamos a practicar el deporte que nosotros hacíamos cuando estábamos niños, y fue un éxito. Posteriormente organizamos una serie de eventos, Feria Equina Grado B, y
organizamos el concurso departamental del esposo más fiel, que fue un éxito también, pero después tocó acabarlo porque no había concursantes, no conseguíamos. Y entonces empezamos a hacer todos esos eventos. Pero mis hijos se crecieron y a raíz de, siempre se notaba el temor que había de la gente a ir a la finca. Y la gente iba más por la guarapería que por la misma piscina y todo lo que teníamos. Y el éxito de la guarapería fue que dentro de la rocola, en un sitio encontramos unas canciones que decían hijo de puta. Y entonces, como esa palabra queda tan difícil soltarla en la casa o al frente, pero iban allá y se desahogaban oyendo el hijo de putazo. Y entonces la gente iba, se tomaba sus guarapos, bailaba la música campesina y echaba sus canciones. Y entonces, el éxito. Pero seguíamos mal en la cantidad de gente por el temor a la guerrilla. Entonces, pensando en todas esas cosas, mis hijos se crecieron, les puse un colegio, el colegio más pequeño del mundo, eran 2 alumnos únicamente, con su profesor y todo, pero entonces decidimos irnos a Bucaramanga. Y viendo el éxito que teníamos en Bucaramanga, montamos la guarapería Tres Natas en Bucaramanga, en la calle 50 con carrera 27, un éxito impresionante. Entonces, nos trajimos, cuando estuvimos en unos festivales, participó un gran artista que está aquí, que es Junífero. Él nació en Pueblo Arrecho, nació en Casagrande artísticamente y fue un éxito para nosotros y para él. Fue alcalde elegido democráticamente y posteriormente Pedronel Martínez también fue alcalde y tuvimos muchísimos alcaldes del pueblo, todos elegidos popularmente. Y entonces empezó el proceso ya en nuestra vivienda en Bucaramanga, con la guarapería, impresionante. Si usted no llegaba a las 7 de la noche, no encontraba puesto. Y empezó ya el otro proceso. Cuando montamos la guarapería, me encontré una casa extraordinaria, ahí en la calle 50 con carrera 27, una casa muy grande. Entonces fue que nombramos al negocio Casa Grande, por la casa grande que teníamos en la hacienda y por la casa grande de acá. Y empieza el desarrollo, el crecimiento. La berraquera que empezamos a tener y crecer, y fue cuando primero vino un señor, dijo: y don Leoncio, yo tengo una finca muy bonita con piscina y todo a la orilla de la quebrada de Suratá, entonces ¿por qué no me la compra? Dijo: no, yo no quiero nada de fincas ni nada. Dijo: no, es que la finca es para turismo. Dijo: pero no tengo plata ahorita. De todas maneras me insistió tanto que dijo: ve, acompáñeme. Almorzamos allá y usted me dice para qué puede servir. Entonces fuimos, la finca muy bonita, sobre una vega, sobre la quebrada, y entonces yo, me pidió 20 millones, por decir un precio, y yo le ofrecí 15, pero ya era muy barato 20. Y entonces llegamos y quedamos en que no. Yo llegué y a los 2 días, digo: uy, don Leoncio, se la vendo en los 15 que me ofreció. Dije: no, si me hubiera dicho antes, lo que yo le ofrecí fue como por quitármelo de encima. Y si me hubiera dicho antes, yo se lo había comprado, pero si quiere haga una cosa, yo no le doy los 15 millones, le voy a dar 30 millones. Dijo: ¿cómo? Dijo: mire, la finca tiene el río y al lado está la vega esa bonita. Cogemos la parte de arriba, no sirve para nada, olvidémonos de eso. Y donde está la piscina y la casona, usted se la regala a Casa Grande. Y en esa vega, que tiene X cantidad de hectáreas, cogemos y hacemos un trazo por la mitad de la carretera, de la vega, trazamos acueducto, energía y una vía y sacamos X cantidad de parcelas que las vamos a vender a tanta plata y nos da un valor en la venta de 65 millones, por decir algo. Entonces, los 5 millones se los dedicamos a hacer la carretera y el acueducto y el alcantarillado, pero los 60 que nos quedan, coge usted 30 y yo cojo 30. Y el tipo dijo: ¿cómo así? O sea, vuelve y repítamelo, se lo volví a repetir. Y entonces me dijo: sí, es el mejor negocio que me ha pintado. Digo: yo podría hacerlo, ya usted me lo contó cómo es el sistema, pero no tengo la credibilidad ni la estructura que usted tiene para hacer ese negocio. Y entonces, pero necesito 2 millones de pesos urgentes que me van a rematar la finca. Entonces le dije: hable con mi hermano que acabó de vender una camioneta y entra usted en compañía y conmigo. Y al fin mi hermano le compró la finca a él y hicimos el negocio con mi hermano. Pero entonces así tuvimos una finca que se llamó Las Riberas de Casagrande. Estando en eso,
salió el aviso que iban a hacer la carretera Bucaramanga, Bogotá a Santa Marta por la Ruta del Sol, lo que llamamos Ruta del Sol, cuando eso era la local del Magdalena Medio. Y yo sabía que iba a quedar a cierta, muy corta distancia, Bogotá de Santa Marta. Y entonces, ante el temor de que llegaran los rolos y compraran las tierras poquitas que pudiera haber junto al mar, entonces yo hice una convocatoria a todos los afiliados de Casa Grande, los que tenían árbol, que después se convirtieron en afiliados a Casa Grande. Era un derecho por más tiempo para utilizar las instalaciones. Y entonces en esas comidas que le hacía, yo les explicaba todo lo que estábamos haciendo y le dije, voy a ir a Santa Marta a buscar el terreno para hacer la sede de Casa Grande. Y entonces, pero la idea es hacer unas parcelas de 300 metros para venderla más o menos a 700.000 pesos. ¿Alguno de ustedes está interesado? Entonces la gente levantaba la mano y la secretaria apuntaba. Y sacamos 120 personas que estaban interesadas de los que fueron. Y con ese capital, porque no tenía sino para el pasaje, me fui para Santa Marta y negocié un terreno. Lo negocié de tal manera, pero antes de negociarlo y antes de irme para Santa Marta, Santa Marta, yo había dejado creada una página completa para publicar en Vanguardia Liberal que decía Playas de Casa Grande, la parcela de sus sueños junto al mar Caribe, llena de ilusiones, llena de canciones, junto al mar está tu tierra. Y cuando yo llegué y hice el negocio con el señor Fiao, me acuerdo mucho que le dije, bueno, yo le voy a comprar, pero ¿cómo hago para estar seguro de que usted respeta? Dijo, mi palabra vale más que una escritura. Y entonces con eso llamé a Bucaramanga y dije, publiquen la página. La publicaron. Cuando yo llegué a Bucaramanga, llamé a algunos de los clientes que habían levantado la mano, vio el aviso, sí, muy bueno, entonces voy para allá. Y de los primeros 10 negocios, y me dieron una plata buena, y me fui para Santa Marta a firmar la promesa de compraventa, y cuando volví ya tenían los otros 20, bueno, de hecho, en casi que una semana se vendieron todos los lotes, y quedé yo dueño de las playas de Casa Grande, y algunas personas dueños de parcelas. Bien, entonces ahí no tuve necesidad de plata, lo mismo que en las riberas de Casa Grande. Pero en ese entonces llegó una huelga en el Club Unión, y el Club Unión cerraron el club, desenchufaron la piscina, la desocuparon para que se agrietara, desenchufaron los cuartos fríos para que se dañara todo, prendieron todas las luces de afuera para que gastara energía y ponerle con rabia a los socios del club. Y entonces se hizo una reunión ahí en Casa Grande, el restaurante, de unos tal vez 30 socios del Club Unión que estaban ardidos por la situación y llegaron ahí. Y entonces yo me uní con ellos y el consenso general era, vamos a cerrar el club, vendamos esa vaina y no le demos más de comer a quien le está mordiendo la mano. Entonces, pero todo el mundo era, vendamos. Y entonces yo le dije, bueno, ¿cuántos socios son ustedes? Digo, somos 1.200 socios. Digo, yo les compro el club. Les doy 600 millones de pesos de contado. Pero estamos hablando de 600 millones de pesos, que era muchísima plata. Muchísima, muchísima. Y ustedes saben, el Club Unión en Dos Manzanas, ahí en el corazón de Bucaramanga. Y entonces alguien dijo, pero ¿usted dónde saca tanta plata? ¿De qué cartel es? Dije, no, es que si dividimos los 600 millones de pesos en 1.200, le da 500.000 pesos, 500.000 pesos por persona. Yo le doy los 500.000 a cada uno de los 1.200 socios representados en una afiliación de Casa Grande que valía 520. Y entonces, los socios del Club Unión ya no son dueños del Club Unión, pero son socios del Club Unión porque son socios de Casa Grande. Y entonces se ganan la sede campestre que tenemos en Santa Marta, se ganan la sede de campestre de la Hacienda, se ganan la guarapería Tres Natas y el restaurante Casa Grande. Y entonces me tocó explicarlo varias veces y la gente dijo, sí, ese es el negocio. Entonces yo me emocioné todo porque ¿cómo así que yo podía comprarle Club Unión sin plata? Y entonces me dijeron, no, toca hacer una asamblea, listo. Y entonces empecemos, pero como a la semana negociaron con los sindicatos y entonces se dañó el negocio.
Estoy esperando la próxima huelga. Bueno, y entonces me fui para Barranca. Y en Barranca el club Cardales acaba de pasar una huelga y está en una situación terrible. Llamé a los socios, los convoqué a una junta y les expliqué lo mismo, dijeron sí. Pero uno de ellos que dijo, no, pero ¿cómo vamos a vender o a entregar el club Cardales si esto es el patrimonio social y cultural de Barranca? Dejemos, no se puede, entonces quedamos en arriendo. Yo le dije, entonces a 60 meses, a 60 años. Dijo, no, es que después de 20 años no sé qué cosa es legal. Entonces digo, bueno, entonces hagámoslo cada 20 años, ustedes me pagan 1.000 pesos por cada socio, que eran 70, y yo les pago 1.000 pesos por cada año. O sea, me dieron 50.000 pesos y el club, y ya empecé yo a arreglarlo y quedé en el club Cardales Casagrande en Barranca. Pero antes, en ese entonces me fui a dar una vuelta por la Ciénaga Silvestre y pude comprar muy barato unas islas en Barranca que se llamaban las Islas de Casagrande. Entonces me llamaron a dictar una charla en Duitama, una conferencia sobre turismo, más o menos como esto, y yo explicaba las situaciones del club, de los clubes en Colombia. Y entonces, y lo que estábamos haciendo con el Club Unión y el Club Cardales, me dijo, vea, me dijo el decano de la Facultad de Turismo, yo soy socio del Club Campestre de Paipa, si usted me autoriza, yo hablo con la gente del club. Dijo, hágale. Y entonces, mientras él fue a hablar, me bajé a Aguachica y le dije a los socios del Club Campestre de Aguachica, que eran 50, mire, denme 10 millones de pesos y el club, y yo los recibo a todos como socios. Y dijeron que sí. Sí, entonces, de pronto descubrí que yo podía ser dueño de casi todos los clubes del país, sin plata. Y entre más compraba, yo podía tener más y más, ¿no es cierto? O sea, porque lo que ofrecía yo era el servicio de los otros. Y bueno, empezamos un crecimiento, más o menos de la misma forma compramos el condado de Casagrande de San Gil y creamos un pequeño emporio de turismo en Colombia. Creamos varias sedes hasta que ese mismo crecimiento hizo que la guerrilla y los paramilitares empezaron a amenazarnos, los paramilitares en Santa Marta, la guerrilla en Sabana de Torres y en Río Negro, y nos mandó mandar a la familia, y posteriormente, ya desesperados, se fue mi mujer porque no se aguantaban más las llamadas, y después me fui yo, y todo lo que quedó se vino al suelo. Duré 10 años en Canadá, y ahora estamos regresando, con las ganas de hacer muchísimas cosas. Usted sabe que cuando uno se tropieza y no se cae, da el paso más largo. Entonces, ya en este momento, ya está mi hijo manejando Playas de Casagrande, Santa Marta, y la hacienda la tenemos todavía, y tenemos unos terrenos muy interesantes en Sabana de Torres, y donde yo vivo en Curití, en el condado de Casagrande, y vamos a iniciar ya en estos días, son varios proyectos que tenemos en mente. El uno es Pueblo Arrecho. Ustedes saben que Pueblo Arrecho fue el sitio más turístico que había en Santander, 380 personas que habían sentadas y 380 personas había casi todas las noches. Nuestro artista, nuevamente nuestro agradecimiento a Junífero y a las culoncitas de Pueblo Arrecho, a los Tres Natas y a una serie de grupos. Nos teníamos 150 empleados manejando todas las sedes y todo esto. Bueno, entonces ahora la idea es retomar el concepto porque tenía bastante avanzado el Pueblo Arrecho de San Gil, pero en mi ausencia se robaron todo, incluyendo la teja, y entonces el pueblo se cayó, un pueblo hecho en tierra y tapia pisada. Vamos a sacar nuevamente Pueblo Arrecho en Curití. Estamos con la idea de hacer un pueblo arriero, ya que la hacienda de Casagrande fue posada de arriería y fue paso obligatorio de los arrieros, y por darle una identidad histórica a la parte de Río Negro, ese pueblito arriero va a ser una maravilla. Y estamos nosotros en Santa Marta, en el piedemonte de la Sierra Nevada. Ese terreno se considera que es el corredor turístico más importante de Latinoamérica, y estamos en el río Mendihuaca, y estamos rodeados no solamente de la montaña, sino de las tribus indígenas de esa región. Entonces vamos a hacer un pueblito, Tayrona, para mostrar la cultura y todas las cosas que se pudieran de allá. El tiempo es cortico para explicar muchas cosas. Muchas gracias, muy amable.